Hola, gusto saludarles. Esta mañana quisiéramos reflexionar en la palabra de Dios en el libro de Mateo, el capítulo 5. Mateo capítulo 5 es donde Jesús pronunció su famoso discurso más conocido como el Sermón del Monte. También ahí pronunció las bienaventuranzas a sus discípulos. Leamos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras resonaban en los oídos de la gente. Eran palabras contrarias a las que ellos solían escuchar de los labios de los rabinos y los sacerdotes. En tiempos de Cristo, los líderes religiosos se consideraban ricos en tesoros espirituales y se jactaban de su clase de persona. Veamos cómo esto se refleja ahí en el libro de Lucas, el capítulo 18, donde dos hombres subieron al templo a orar. Y eso es una parábola que habló Jesús. De estos dos hombres, uno era fariseo, el otro era publicano. Veamos cómo habla el fariseo. Lucas 18, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Noten usted la actitud del fariseo. En el mismo libro de Lucas, el capítulo 7, también relata el encuentro de Jesús con otro fariseo. Ese fariseo se llama Simón, invitó a Jesús a comer en su casa. Versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Esa mujer no fue invitada. Sin embargo, ella no podía perder la ocasión de agradecer a Jesús, porque Jesús le había salvado la vida. Ahora noten ustedes que ella comienza a llorar y secando los pies de Jesús con sus cabellos. Ahora vean la actitud del fariseo. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Noten, amigos y hermanos, amigas, en los dos relatos, miren la actitud de los fariseos. En Lucas 18 dice que él oraba consigo mismo. Y aquí en ese texto dice que Simón dijo para sí. Usted nota una actitud de orgullo, una actitud de autosuficiencia, la autocomplacencia, el egoísmo en la vida de los fariseos. Sin embargo, las personas que rodeaban a Jesús en el Sermón del Monte, muchos de ellos sentían su pobreza espiritual. Muchos sentían que no eran dignos. Recuerden ustedes en la pesca milagrosa, Pedro se cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Jesús, que soy pecador. Amados amigos, hermanos, hermanas, pobre en espíritu es aquel que reconoce que no hay nada que tú puedes hacer para alcanzar la salvación por sí mismo. Pobre en espíritu es aquel, a pesar de su experiencia en la iglesia y sus años, siente la necesidad de buscar cada día a Dios. Como dijo el apóstol Pablo: yo cada día muero. Cada día muere, dice,
al yo, al egoísmo, al egocentrismo. El pobre en espíritu es aquel que no reemplaza su comunión con Dios por lo que hace en la iglesia. El pobre en espíritu es aquel que no reemplaza el estudio de la Biblia, la oración y búsqueda profundo de Dios con su experiencia y sus años en la iglesia. Cualquiera diría que pobre en espíritu es algo negativo. Más bien aquí, en Mateo capítulo 5, Jesús dice, los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. No un reino terrenal, como pensaban los discípulos. Pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal, pero Jesús les estaba hablando del reino de los cielos. Un día preguntaron al gran científico Lord Kelvin cuál ha sido su mayor descubrimiento como científico. Él respondió así: he descubierto que yo soy un gran pecador y Jesús es mi gran y suficiente Salvador. Amados hermanos y amigos y amigas, el pobre en espíritu es aquel que reconoce que sin Cristo Jesús no es nadie. Es aquel que reconoce su pobreza. ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia de Laodicea en la Biblia? Que dice que es rica y no tiene necesidad de nada. Entonces la actitud de los fariseos era así. Creían que eran ricos en tesoros espirituales y no necesitaban de la gracia de Cristo. Y en esta mañana, si estoy hablando primeramente a alguien que siente que es tan pecadora o tan pecador que el amor de Cristo no le puede alcanzar, este mensaje es para ti. Bienaventurado, bienaventurada eres. Para ti es el reino del cielo. Y si estoy hablando a alguien, de repente por los conocimientos de la profecía, de la Biblia, por los años que tiene en la iglesia, y cree que esto es suficiente, Jesús te dice, como el sermón, como la iglesia de Laodicea: compren de mí colirio, oro refinado, vestiduras blancas. Y eso tiene que ver con la justicia de Jesús. Que Dios nos bendiga y que en cada momento, a cada minuto, podemos reconocer nuestra pobreza espiritual y podamos ir a comprar oro refinado, colirio y vestiduras blancas. Y eso es la justicia de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga en este día y que podamos cada día ser pobres en espíritu, porque para nosotros es el reino de los cielos.